Conéctate con el universo mágico de la tradición oral, leyendas urbanas, mitos, ufología, extraterrestres y fenómenos inexplicables, entre otros. ¿Qué tal, amigos? Una vez más, bienvenidos aquí a Conectados al Misterio. Quien les saluda, Gustavo La Paz, junto a Iván Martínez, en este programa que trata sobre tormentas solares. ¿Qué tal, Gustavo? Muy bien, ¿y tú, Iván, cómo has pasado? Pues bastante bien, empapándome de muchos documentos sobre misterios y enigmas. Y esta vez tenemos un tema que nos toca a todos de lleno. Claro que sí, pero antes vamos a recordar los medios de comunicación, como es en el correo electrónico que es conectadosalmisterio@gmail.com. Amigos, como bien decía Iván, vamos a estar hablando hoy sobre tormentas solares. ¿Se han parado a pensar qué pasaría si la mayor tormenta solar registrada tuviera lugar justamente hoy? Pues una gran tormenta solar relacionada con la segunda erupción solar más fuerte del actual ciclo solar de 11 años está alcanzando la Tierra. Y aunque de momento con pocas consecuencias, sin embargo, la potencialmente fuerte tormenta, en palabras de la NASA, podría interrumpir redes de energía, comunicaciones, GPS y provocar deslumbrantes auroras boreales. Según los científicos, la tormenta quedará muy lejos del acontecimiento que tuvo lugar en el año 1859, algo que debemos considerar como positivo. Pero, ¿qué pasaría si tuviésemos hoy una tormenta parecida? La vida se paralizaría. Pues el Sol tiene ciclos de actividad, como muchos sabrán, y como la temporada de huracanes, por ejemplo, que va de septiembre a diciembre, por lo que es de repente en Estados Unidos, ¿no? Pues bueno, después de que el Sol empezó a despertarse aproximadamente hace un año, aunque el próximo máximo solar podría experimentar un pico bajo en la actividad total, los acontecimientos individuales podrían ser muy potentes. De hecho, según la NASA, la mayor tormenta solar, pues sería aproximadamente muy pronto. No vamos a decir todavía la fecha que se estima, ¿verdad? Bueno, podemos decir que las tormentas solares se producen gracias o por motivo de las grandes manchas solares que se aprecian en el Sol. Hay ciclos de varios años que, en los que aparecen estas manchas donde podrían surgir estas eyecciones de masa coronal y de alguna forma acabar con todo el sistema eléctrico de la humanidad. Uh-huh. Hubo un evento llamado el evento Carrington hace ya bastantes décadas, cuando habían telégrafos, que lo que hizo fue quemar toda la red de Estados Unidos de telégrafos. Incluso los que no estaban conectados a la red eléctrica se quemaron, se encendieron sin estar conectados y se quemaron. El efecto Carrington fue una cosa bastante peligrosa, a no ser de que solo existían unos cuantos telégrafos. ¿Qué pasaría si hoy en día nos golpea una tormenta solar y nos quedamos sin la electricidad de todo nuestro sistema? Es decir, caería internet, los satélites, incluso no podríamos tener ni células de energía para poder abastecernos de forma autosuficiente. Los hospitales funcionarían con ese generador de seguridad que incluso hasta podría llegar a quemarse. Se calcula que para de alguna forma resistir ese evento o volverse a construir generadores tardaríamos 10 años en caso de que se financiasen las constructoras. Claro que sí, y aparte, ¿sabías que las tormentas solares se clasifican también en como los huracanes? Sí. Y también los terremotos van con un rango, ¿verdad? Mm. Bueno, pues de repente hace muy poco hubo una tormenta solar que fue de nivel 4, considerada severa en la escala del 1 al 5. Sí. Lo que pasa es que hoy en día también nuestra tecnología ha avanzado, está más preparada y prevé también que vengan tormentas solares y que no haya tantos daños. Pero bueno, sí que se trata de la tormenta solar más poderosa que golpea la Tierra desde finales del año 2013, todavía no ha parado. Y bueno, ya casi que ha pasado bastante tiempo y bueno, pues se espera ahora que venga una de categoría 5, Iván. Las clases van por la siguiente nomenclatura. Tenemos clase A, B, C, M y X.
Dentro de estas letras tenemos del 1 al 8, siendo la más poderosa X8. El efecto Carrington creo que fue X22, algo tremendo. Pero yo me acuerdo que en el año 2011, justo el día de San Valentín, hubo una de X4, X5, una de las más poderosas. Lo que pasa que dio de refilón con el planeta Tierra. Si nos hubiera dado de pleno, ahora mismo tú y yo no estaríamos hablando, Gustavo. Estaría todo quemado. Exacto. Pero bueno, los científicos intentan estudiar este fenómeno. Incluso en Estados Unidos, Obama diseñó un plan de emergencia frente a las tormentas solares. Un plan que incluía el apagado de emergencia de las centrales eléctricas si se determinase que viniera una tormenta solar en camino, ya que estas tormentas vienen cada 8 minutos, es decir, si se produce una tormenta tardaría en llegar 8 minutos en golpear nuestro planeta. También tú imagínate el caos que se originaría cuando choque una tormenta de esa geomagnética, ¿verdad? Hombre, principalmente si nos quedamos sin electricidad, no se pueden refrigerar los núcleos de las centrales nucleares y todas explotarían. Sería el fin, yo creo. O sea, una decadencia en lo que es este sistema, prácticamente. Sí. Bueno, pues se sigue esperando esa gran tormenta y bueno, la Tierra ha de prepararse y tendría que tener también medios alternativos que hoy en día parece que le ponen más obstáculos a los medios alternativos para poder hacer frente por si llega a venir esa famosa tormenta solar que de hecho está casi confirmada que estamos próximos a tenerla. Tormentas solares hemos tenido muchísimas, pero no hemos tenido la gran tormenta solar que nos destruyera. Sí, que es la que se espera. Exacto. Hay que decir que el planeta tiene una capa protectora llamada magnetosfera, que es la que nos previene de estas tormentas y de otras radiaciones que están por el universo. Sin esa capa, la Tierra sería una piedra chamuscada, por así decirlo. Pero esa magnetosfera se está deformando. Los científicos no saben por qué se está deformando, pero principalmente creen que la acción de las tormentas solares está haciendo que de alguna forma la magnetosfera sea irregular. Y eso es lo más peligroso, porque si las radiaciones del cosmos penetraran en nuestro planeta, sería bastante, bueno, ya lo he dicho, peligroso. Sí, pues mira, volviendo un poco más al suceso Carrington del año 1859, pues esa fue la mayor supertormenta solar que ha golpeado la Tierra desde que se tenga registros. Bueno, ahí hubo cerca de 1022 kilojulios de energía liberados. Sí. El equivalente a la explosión simultánea de 10.000 millones de bombas de Hiroshima. Uf. Y 1 billón de kilogramos de partículas cargadas de electricidad que volaron a una velocidad de hasta 3.000 kilómetros por segundo, sin grandes consecuencias para los terrícolas. Bueno, pues parece que todo esto está a la vuelta de la esquina, como quien dice, ¿no? Porque aparte va por ciclos también, ciclos de 150 años, Sí. que se acercan estas tormentas. Hay que decir que las tormentas solares son las causantes de las auroras boreales en los polos. Por eso podemos ver las auroras, porque el plasma solar interactúa con el pliegue de la magnetosfera que está en los orificios del norte y del sur. Por eso podemos verlas. El efecto Carrington es muy llamativo porque las auroras se verían hasta en el Ecuador. Las auroras habían inundado todo el planeta. Si algún día usted se levanta, vive en el Ecuador y ve auroras boreales, eso es mala señal. También hay estudios, por ejemplo, en 1994, un estudio realizado por la clínica Westbank en Stringshire, Reino Unido, se comprobó que existía un incremento estadístico significativo en la admisión de pacientes con algún tipo de trastorno mental en los días de tormenta solar. Según esto, el aumento de ingresos por depresión superaba la media en un 36,2% durante las 2 semanas siguientes a un evento geomagnético de importancia. También está relacionado lo que son esos años de oscuridad, ¿verdad? Sí, bueno, se ha dicho que existe una profecía, también que la NASA lo asegura, pero eso era desinformación, que nos decía que la Tierra se prepara
para varios años de oscuridad. Se dice que eso también es una profecía bíblica, pero bueno, se ha relacionado en Internet con las tormentas solares. Pues mira, hay mucha información que está habiendo también referente a este tema. Y bueno, la supertormenta solar y los 3 días de oscuridad, que hay de cierto en las profecías, por ejemplo, que se van diciendo, ¿no? Incluso hay gente que se está preparando ya hasta en búnkers y en muchos casos, aquí en España, yo conozco un arquitecto que ha construido búnkers y aquí mismo en Valencia te sorprenderías de cuánta cantidad de gente hay que tienen búnkers. Y no es Estados Unidos, porque en Estados Unidos se hace más público, pero aquí está un poquito más resguardada toda esa información. O sea que, bueno, la gente que está muy pendiente de estos temas está también con un poco de miedo y un poco también de escepticismo en ciertos casos a los que estamos por fuera de la información, ¿verdad? De lo que hay mucha gente comprometida que dice, bueno, yo voy a hacer algo para poder protegerme a mí y a mi familia. Incluso hay guías de supervivencia enfocadas a qué pasaría si ocurre una tormenta solar, dónde deberíamos ir, cómo obtener alimento, porque de la noche a la mañana volveríamos a la edad de piedra, sin internet, imagínese usted sin tener todas las cosas que hoy en día rigen nuestro planeta. Sería un tremendo caos y descontrol. Incluso el dinero en los bancos se borraría, todas nuestras cuentas desaparecerían. Sería el fin de la humanidad y vuelta a empezar, si se recupera, claro. Pero también hay tipos de energía renovables, hay una energía que es toroidal, que es autorrenovable, aparte es totalmente ecológica, después está la energía magnética. Si se desarrolla un poco más, que hay mucha gente que ya está investigando todo este tema, yo creo que tal vez no sea tan así lo que suceda con nuestra civilización, sino que a lo mejor es el puntapié que ya pasemos a una civilización más sostenible. Sí, eso han dicho que la tormenta solar podría ser una desgracia en principio, pero también una oportunidad para volver a empezar y de alguna forma hacer las cosas bien, hacer las cosas con energías renovables, sin contaminar. Es como que se vuelve a empezar para, seguir un protocolo más antiguo, más espiritual y hacer las cosas, como ya os digo, mejor. Pero el problema es que los transformadores se quemarían. ¿Y cómo construyes un transformador sin electricidad, sin máquinas, para poder guardar esa energía eólica, esa energía hidráulica, para poder, condensarla? Es que si se quema todo, ¿cómo lo hacemos sin máquinas? Pues sí. ¿Qué te parece si pasamos a una breve publicidad y volvemos? Conéctate con el universo mágico de la tradición oral, leyendas urbanas, mitos, ufología, extraterrestres y fenómenos inexplicables, entre otros. Continuamos, amigos, en Conectados al Misterio. Recuerden que nos pueden contactar y enviar información o preguntas a conectadosalmisterio@gmail.com y muy pronto a nuestro canal de YouTube. Amigos, vamos a estar hablando ahora sobre las esferas BEST. Son unas esferas que parece que tienen la capacidad de poder alterar nuestra mente. Y bueno, hay muchas investigaciones que se están haciendo al respecto, ¿verdad, Iván? Sí, estaríamos hablando de un descubrimiento de unas personas en el año 79, concretamente el 26 de mayo, en Florida. Terry, Matthew y la señorita Beth estaban caminando por un bosque que acababa de ser quemado hace unos cuantos días. Terry era un médico prestigioso de Jacksonville, en Florida, y lo que encontraron en el bosque fue algo que les llamó mucho la atención. Una esfera de 20 centímetros con una marca en forma de triángulo muy largo y en color metálico transparente en la que se podía ver una profundidad. Les llamó tanto la atención que, pensaron que podría ser un satélite que se había caído. La verdad es que lo guardaron en uno de sus armarios, pero lo que pasó después fue sencillamente impresionante, ¿verdad, Gustavo? Pues la verdad que es una cosa muy interesante, como mágico, ¿verdad? Que sí. Se encuentren ahí una esfera con una luz que tiene la capacidad de poder alterar nuestra mente.
¿Qué A ha ver, sucedido luego de encontrar eso? bueno, pues tras guardarlo en el armario y pasar 2 semanas, ya se habían olvidado de esa esfera. Terry estaba tocando la guitarra en su habitación, al lado del armario, y se percató de que en el armario estaban produciéndose sonidos similares a los acordes de la guitarra. Era como que esa esfera estaba resonando, se estaba activando y vibraba sin parar, dando varios tonos. Era como si el sonido hubiera tocado algo dentro de la esfera y ésta se hubiera reactivado. A su vez, el perro de los señores Terry Beth, se volvió sencillamente loco. Empezó a ladrar frenéticamente al sonido que emitía la esfera Beth. Eso también les llamó la atención, pero también hubo un fenómeno muy extraño que no pudo ser explicado ni hoy ni nunca. Cuando empujaban a la esfera, esta retrocedía y volvía al sitio inicial. No importaba los caminos que tirabas esa esfera. La esfera siempre volvía al punto inicial. Aunque se girase a la izquierda 2 veces, a la derecha, da igual, siempre volvía. Y eso era muy extraño. Otro fenómeno extraño de esta esfera era que cuando lo ponían en el jardín, cuando le daba mucho el sol, parecía que cambiaba de color y como si se estuviera recargando para vibrar con más fuerza, para emitir esos sonidos que no dejaban de emitirse. La verdad es que es impresionante, ¿verdad, Gustavo? Sí, la verdad que me quedo sorprendido de que pueda también reproducir esos sonidos que tocaba este chico con la guitarra, los ladridos del perro. Es algo que si viene de origen extraterrestre, entonces sería como una cajita acústica, entonces prácticamente, ¿no? Bueno, no se supo muy bien por qué vibraba, por qué resonaba. Iván, tal vez era como algo que grababa nuestra actividad y después a lo mejor estaba destinada a poder elevarse y llevar esa información hacia otra civilización, ¿no? Bueno, es una teoría. Es posible, podría ser, claro. La verdad es que la familia Beth lo que decidió fue contactar con un periodista llamado Lon Anger del Petersburg Times, y este hombre comprobó los efectos de esa esfera, lo comprobó por sí mismo. Vio que emitía sonidos, una vibración o incluso al empujarla volvía al sitio original. Como saltó a los medios de comunicación, muchos periódicos de la zona, locales, sacaron fotos de la esfera. Esto es algo real, no es una invención ni ninguna leyenda urbana. Y lo que hizo fue que la propia NASA y la Marina de Estados Unidos se pusieron en contacto con los Beth para investigar esa misteriosa esfera. Los Beth al principio se negaron, no querían cederle esa esfera a la NASA y a la Marina. Por lo tanto, estuvieron varios días haciéndole negaciones a la NASA para investigar la esfera. ¿Qué es lo que pasó? Empezaron a sufrir fenómenos paranormales en la casa. Es decir, puertas que se abrían y se cerraban de noche, susurros, alaridos, o incluso dicen que se escuchaba un órgano en el comedor de la casa, un órgano que, era un sonido imposible, nadie tenía un órgano en su casa. Pero bueno, eso también me parece interesante, cómo se producían fenómenos paranormales. Pues sí, Iván, aparte era como esa interacción, estaba como tratando de probar a lo mejor lo que era el ser humano, cómo se desarrollaba, si jugaban psicológicamente también a través de los sonidos, ¿no? Después de eso, la familia Beth accedió a darle la esfera a la NASA. La NASA y la área naval de Jacksonville lo que hicieron fue someter a investigación la esfera mediante rayos X, pero los rayos X no penetraban en esa esfera. Hubo un investigador, un portavoz de la Marina, llamado Chris Benningar, que lo que hizo fue mostrar los avances sobre la investigación de la esfera. Con rayos X más potentes pudieron encontrar que dentro de la esfera habían 2 esferas más pequeñas que emitían un extraño halo. Algunos describen que no era un halo, sino que en los rayos X se veía una especie de líquido que recubría esas 2 esferas más diminutas. Extrañamente, se le devolvió a los Beth la esfera y dijeron que
simplemente era terrestre ante los rumores de que podría ser extraterrestre, había sido construido en una fábrica por el ser humano y que no era nada peligrosa. Y esto de peligrosa lo dice porque hubo un doctor llamado James Albert Harder de la Universidad de California que decía que las esferas eran súper pesadas. Su perforación podría explotar en una gran deflagración nuclear. Eso decía el doctor James. Pero bueno, aquí vemos que hay dos cosas. La primera, una versión oficial que nos decía que James Durling, un camionero local, transportaba por aquellas fechas unos rodamientos industriales y dijo que perdió algunos que cayeron en la zona. Es decir, la esfera es un rodamiento de una máquina industrial. Pero una esfera, que yo sepa, Gustavo, no emite vibraciones, no vuelve y retrocede para ponerse en su posición original si es empujada, e incluso no cambia de color cuando recarga sus fuentes internas del sol. Eso me parece raro. Y una pregunta, Iván. ¿Esa esfera estaba flotando o algo? Pues no tengo datos de si flotaba. Creo que no flotaba, pero vibraba muchísimo y puede parecer que flotara de alguna forma si vibrase tanto. ¿Y emitía algún brillo, alguna luz? Brillo no, cambiaba de color con el sol, pero sí que emitía tonos de sonidos y zumbidos muy extraños. O sea, sería como si fuese una bola de cristal, digamos, Sí. que podía alterar su color y aparte emitía sonidos. Exacto. Bueno, más bien los grababa y los reproducía. Sí, o los resonaba. Los resonaba. Hay que decir que después de esa versión oficial de los rodamientos industriales, se teorizó una versión no oficial en la que la Marina hizo el cambiazo a la esfera entregada porque la que se devolvió no vibraba, dejó de vibrar, dejó de emitir esos sonidos y dejó de recargarse con el sol. Es como si esa esfera hubiera perdido todas las propiedades cuando la Marina se lo devolvió. E incluso los fenómenos paranormales que sufrieron en la casa dicen que podrían haber sido provocados intencionadamente por la Marina para hacer que los Beth decidiera entregarla a la Marina para estudiarla. Es como si les hubieran obligado a sentir miedo para entregar la esfera. ¿Podría ser tecnología extraterrestre lo que se quedó la Marina si hizo el cambiazo? Una gran interrogante, ¿eh? Sí. Y hasta aquí llega el misterio de la esfera Beth. Un misterio bastante interesante que, bueno, está ahí desde los años 70. O sea que esa fue la única de la que se tuvo registro, ¿verdad? De esta esfera sí. Luego hay otras esferas que, bueno, son misterios totalmente distintos, como las esferas de Kersdorp, encontradas en África, en un estrato del Precámbrico, es decir, esferas de más de 2.500 millones de años que fueron construidas de forma artificial por sus inscripciones y surcos, algo que la ciencia no puede explicar porque hace tanto tiempo no habían seres humanos. Otras esferas, las esferas negras de Ucrania, también con una antigüedad de varios millones de años, encontradas en una mina de arcilla, que nos hablan de otro producto extraño, una esfera manufacturada que siguen planteando misterios. Incluso dicen que esa esfera tiene en su interior partículas de antimateria. Pero esto ya sería otro tema muy extenso. Claro que sí. Amigos, vamos a una breve publicidad y volvemos enseguida. Conéctate con el universo mágico de la tradición oral, leyendas urbanas, mitos, ufología, extraterrestres y fenómenos inexplicables, entre otros. Continuamos, amigos, en Conectados al Misterio. Muy interesante, la verdad, el tema de las esferas Beth. Pues también tratando de energía, pero ahora a otro nivel de energías, vamos a pasar a esos ladrones de energía, se llaman, ¿verdad? Esos vampiros energéticos que existen. ¿Cuántas veces le ha pasado que están con algún grupo de personas, pero hay alguna de repente que les hace sentir cansado, les hace sentir sin energía, como que les apaga? Esos son personas que están absorbiendo inconscientemente o consciente la energía, ¿verdad, Iván? Sí, es como que quedas con un grupo de personas y hay una
persona determinada que acapara la atención de todo el mundo, se impone hacia los demás, sobresalta y de alguna forma intenta, llamar la atención. Y eso lo que hace es que te sientes más apagado, como que no te deja hablar, como que sientes algo que te agota. Y eso lo hemos sentido alguna vez respecto a otras personas. Y luego todo lo contrario, hay personas que estás con ellas y te recargan la energía. El fenómeno de los vampiros psíquicos es algo real. No penséis en los vampiros del Conde Drácula, ni mucho menos. Hablamos de algo que actúa bajo las emociones, como que se aprovechan de nuestra energía emocional. Claro que sí, y aparte es una cosa muy normal hoy en día el estar con personas que están chupando nuestra energía. Sí. Pero esas personas no están conscientes en ese momento de lo que están haciendo, porque ya es algo que llevan desde dentro, ¿verdad? Sí, es como que hay dos vertientes, las personas que lo hacen inconscientemente y otras que no se dan cuenta, que han nacido así, han tenido su cultura y de alguna forma se han asentado como personas que necesitan regodearse, que necesitan las emociones de los demás para sentirse mucho mejor consigo mismo. Pero también hay cosas que nosotros podemos manejar para no dejar que esas energías entren hacia nuestro cuerpo o que nos hagan actuar de determinada forma. Por ejemplo, es mantener una posición un poquito más de mentalidad positiva, ¿verdad? También, pues, cuando nosotros estamos rodeados de algunas personas que empiezan a hablar, por ejemplo, de enfermedades, que hablan de cosas negativas, que viven rodeadas de informativos, de noticias malas, hay que alejarse automáticamente de todas esas personas que están bombardeándonos con toda esa mala noticia, ¿verdad? Mala vibración. Y aparte, otra cosa muy importante es rodearse de gente positiva que nos aporte cosas en nuestra vida. Porque estamos hablando de personas que traen todos sus problemas, sus sufrimientos, los traen y te los imponen para que tú sientas algo que no tienes en tu vida. Te traen el dolor para que lo sientas. Claro que sí. Aparte, una cosa que hay que destacar, Iván, es que hay muchas personas que, y más en la situación de que estamos viviendo hoy en día, nos usan como si fuésemos papeleras donde vienen a tirar sus problemas y después se van tan campantes. Yo creo que una forma muy buena para superar esos problemas es, en vez de contagiarlos a las personas que tienes a tu alrededor, sencillamente es apartarlos por un momento y, sentir la vida, ser feliz con los demás, intentar buscar excusas para pensar en positivo. Sé que es algo contrario, incluso difícil de hacer, pero si piensas en positivo, ese tiempo que has gastado para pensar en positivo no es un tiempo que has gastado para amargar la existencia a los demás, incluso a ti mismo. Y eso es el pasito, el grano de arena que te hará, ser un poco más feliz a pesar de las desgracias. Y algo que les aconsejamos es practicar la bondad. Cuando uno practica la bondad está segregando una serotonina, se llama, que es un neurotransmisor que es el que nos hace sentir radiantes, felices. Pero lo más importante es que cuando tenemos una buena acción hacia otra persona, esa otra persona también está segregando esa serotonina, se está viendo cargada de esa buena acción, ¿verdad? Entonces su sistema inmunológico, sus defensas están aumentando y, le están haciendo sentirse mejor. Pero algo más importante es que se crea un campo de energía alrededor. Y la persona que está observando ese acto de bondad se ve involucrada. O sea que se está ampliando como una gran masa energética de bondad. O sea que siempre cuando hay una persona buena, positiva o se hace un acto de bondad, podemos cambiar toda esa vibración. Y si está esa persona o ese vampiro o ese ladrón energético, como queremos llamarle, involucrada ahí, pues podemos ayudarle a que también eleve un poquito más. Exacto, yo creo que lo que acabas de decir es la clave para poder comprender este asunto e incluso cambiarlo. Creo que todos unidos podemos hacer una gran labor. Incluso se nos ha enseñado que cuanto más dinero tengas, más feliz serás. Y yo creo que eso es una falacia, ya que hay muchas otras cosas que nos pueden producir la felicidad. Incluso el autorrealizarse, el hacer cosas buenas porque sí, incluso
leer un libro. A mí eso me motiva muchísimo e incluso me hace feliz. Es decir, en los actos más pequeños, en los detalles más pequeños, existe una gran verdad, una vida, una felicidad que está oculta en ellos. Y yo creo que dato a dato, detalle a detalle, cosas pequeñas y su conjunción puede incluso cambiar la vida de una persona. Es algo que es importante, empezar a hacer cosas que nos hagan sentir realizados, que nos hagan sentir felices. No todo lo material, amigos, es lo que nos va a ayudar a ser felices. Nuestra felicidad está muchas veces dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra forma de pensar y de actuar. Yo creo que el tema de los vampiros psíquicos ya lo hemos tratado. Y nada, si quieres, Gustavo, podríamos anunciar nuestro correo. Claro que sí. Que es conectadosalmisterio@gmail.com para aquellas personas que nos quieran contar sus vivencias o simplemente darnos un saludo y demás. Estaremos muy atentos al correo. Amigos, vamos a esperarlos entonces la próxima semana para poder indagar un poquito más sobre este mundo tan fantástico como es el de los misterios, ¿verdad, Iván? Claro, os esperamos siempre a la misma hora, los jueves. Nos vemos entonces la próxima semana. Que pasen muy bien. Un cálido abrazo y hasta pronto. Chao, chao. Conéctate con el universo mágico de la tradición oral. Leyendas urbanas, mitos, ufología, extraterrestres y fenómenos inexplicables, entre otros.